Buenos días, 8 de la mañana, con los mercados, con los futuros europeos marcándonos un movimiento de subida, un movimiento de recuperación después del rally de Wall Street en la jornada de ayer. La fotografía se centra esta mañana en ver lo que va a suceder con lo que se ha revelado en las últimas horas. Y es que según un informe revelado, Estados Unidos querría cerrar algunas lagunas aprovechadas por compañías como Nvidia o Microdevices para seguir vendiendo en China. Estarían continuando la venta de semiconductores de alto nivel en China a través de una especie de derivada de chips que está poniendo en venta Nvidia en estos momentos. Ojo, porque una quinta parte del beneficio de Nvidia viene desde China y la caída tanto en Nvidia como en Microdevices es del 3% after hours a estas horas, por lo que por un lado el mercado europeo cotiza el movimiento de rally de la jornada de ayer con subidas que van a ser importantes en Europa. Por otro lado, en el medio plazo ya está cotizando en negativo el S&P 500 y cotiza en negativo porque se habla de un movimiento para intentar entorpecer todavía más a los fabricantes de chips para que puedan vender en China. Fíjense en el gráfico el movimiento de caída after hours por un lado en la parte de la derecha del gráfico, el movimiento de cuánto le da de beneficios China ahora mismo a las compañías de semiconductores. No es un movimiento menor, sino que puede acabar con ese frenesí, con ese enamoramiento que hemos vivido este año alrededor de los semiconductores. Qualcomm, el 64% de su beneficio viene de China. De tal manera que el movimiento de Joe Biden, ya anunciado en un informe que se ha conocido en los medios americanos hace apenas unas horas en Estados Unidos, apunta a que Biden y Estados Unidos buscan torpedear a aquellas compañías que estarían buscando seguir estando en China, dándole chips de primera tecnología a la economía china. China quiere seguir teniéndolos, las compañías estadounidenses quieren seguir haciendo negocio en China. Biden, Estados Unidos, no quiere bajo ningún concepto que se siga apoyando a China en tema de semiconductores, pero fíjense el gráfico de Bloomberg, porque todo el sector de semiconductores vive muy alineado a lo que se puede hacer en China, desde el 64% de Qualcomm, el 35% de Broadcom o Microdevices en el entorno del 11%, Nvidia en el 21%, AMD en el 22% del beneficio viniendo de China o Intel con un 27% viniendo de China. Ojo, porque a estas horas también ya les podemos avanzar que el G7 estudia ahora mismo analizar si debe sancionar a Turquía, miembro de la OTAN, tras disparar Turquía las importaciones desde Rusia, saltándose las sanciones. Fíjense en este gráfico de Robin Brooks de IF, en el que se apunta que el comercio de Turquía con Rusia ha crecido enormemente, importaciones que han aumentado incluso en relación con el año pasado, el año de la guerra, el 2022, y que han aumentado todavía este año, dado que los precios de la energía han bajado. Este gráfico y lo que está analizando ahora mismo el G7 es que los volúmenes de importación, porque los precios energéticos son más bajos, han aumentado entre Rusia y Turquía. Las exportaciones también aumentan enormemente en comparación con las que había antes de la guerra de Ucrania. Este intercambio significa que el G7 no está haciendo funcionar las sanciones y Turquía, país OTAN, estaría ahora mismo en el punto de mira del G7, que es lo mismo que decir que de Estados Unidos y que es lo mismo que decir en la segunda derivada que su fiel servidor Europa. De tal manera que Turquía está en una situación ahora mismo complicada después de un año en el que Erdogan ha sido renovado en el cargo, en el que la lira parece tener brotes verdes, en el que sobre todo las exportaciones e importaciones, gracias al intercambio con Rusia, han sido uno de los factores fundamentales en el año, junto a las italianas en balanza comercial. La balanza comercial turca, igual que la italiana, por ese movimiento hacia China, o que la brasileña. Esos tres países, Turquía, Italia y Brasil, habían sido protagonistas. Ahora el G7 ve que hay una cara B del movimiento, sobre todo de balanza comercial y de esas importaciones turcas que sin duda le están dando un aliento a Vladimir Putin, a Rusia. Por lo que ya les avanzamos, el G7 analiza ya, es decir, Estados Unidos, es decir, Europa, si debe sancionar a Turquía tras disparar estas importaciones de una manera salvaje, siendo 2023
la continuación de 2022 y no dejando 2022 como la excepción o como el momento puntual. Importaciones, sobre todo de manera salvaje, llegando desde Rusia, dándole un aliento importantísimo a Rusia, a Vladimir Putin en este momento. 5 claves del día, hoy a mediodía, a la hora de comer aquí, 3:30, viene como si fuera el Tour de Francia, los banqueros centrales. 3:30, vamos a vivir ahí un movimiento de subir el Tourmalet para luego llegar a la etapa final. ¿Por qué? Porque está Lagarde, porque está Powell, porque está Bailey, porque está el Banco de Japón, porque están todos dándonos una fotografía que, fíjense, Lagarde va a ser la primera en coger el toro por los cuernos para decir un mensaje que el mercado estaría esperando. ¿Cuándo y dónde va a estar el techo de las subidas de tipos de interés? Hoy todo parece indicar que Lagarde le va a hacer un salpique como el de Shakira Piqué a los inversores y a los ahorradores europeos, diciéndole, poniéndole encima de la mesa que no tiene información alrededor de cuándo va a parar la subida de tipos de interés. ¿Qué busca? Apuntalar al euro. Y sobre todo, ¿qué es lo que busca? Ver que de verdad la economía europea se deteriora. Sí, la presidenta del Banco Central Europeo tiene ahora mismo en la cabeza que como objetivo final para bajar la inflación hay que deteriorar hasta el extremo la economía europea para que la inflación se desplome, sobre todo después de ver lo que vimos ayer en Estados Unidos con los buenos datos económicos. Lagarde anunciará que no puede adelantar el techo de las subidas de interés, por lo que aquí, movimiento de alert en bolsillos de los ciudadanos y en la caja de las empresas, porque lo que hoy Lagarde va a anunciar es que lo peor no ha llegado. Es que el movimiento de tipos de interés va a empeorar todavía más la sensación del ciudadano de tener poco dinero en el bolsillo, porque va a aumentar todavía más y mucho las hipotecas que se renovaron, por ejemplo, en enero, febrero de este 2023 de cara a 2024. Aquellos que renueven semestral o trimestralmente van a ver un continuo golpeo de boxeo directamente económico en cada vez que le hacen el movimiento de subida de la hipoteca. Y lo que también tiene que empezar a ver la empresa es que si tiene un muro delante sobre refinanciaciones, que se olvide que le viene una auténtica pesadilla a la hora de renovar los 8 y los 9%, a la hora de ver renovaciones de todo el crédito pendiente. Va a hacer daño en la caja de las empresas. Hoy el turno a Lagarde en Sintra, en Portugal, donde están reunidos los bancos centrales, como una especie de Jackson Hole, pero la europea. Lo que nos va a plantear es que hay que preparar el bolsillo, hay que preparar la fotografía, hay que preparar tanto el bolsillo de los ciudadanos como la caja de la empresa, porque esto va a ser un golpe descomunal en la subida de tipos de interés, sobre todo después de ver ayer, segunda clave del día, que Estados Unidos tiene algo ahí que no hay manera de controlar alrededor de la caída. La solidez de la economía de Estados Unidos no acaba. Todos los datos que luego veremos en gráficos apuntan a que la recuperación de los precios inmobiliarios, el aumento de los precios en los bienes duraderos, el aumento de la confianza del consumidor, nos apunta a que Jerome Powell le va a dar una a esto que lo va a dejar doblado. Ahora mismo, el mercado estima que con los datos conocidos en la jornada de ayer, la Fed subirá tipos en julio en un porcentaje cada vez mayor, acerca de que lo va a hacer. Porque la solidez de la economía de Estados Unidos solo se rompe, dicen los analistas, con un movimiento de tipos al 6%. Y ahí sí, en ese entorno de 6, y fíjense, 6,25 o 6,50, estamos hablando de palabras muy mayores. En este entorno estamos en el 5,25, nos llevaría a una recesión, ahí sí, en el que el ciudadano vería: cedo, capitulo, lo dejo de consumir, dejo de invertir, dejo absolutamente los beneficios empresariales en un estado de daño profundo. Pero hasta que llegue ese momento, es decir, tipos de interés en el entorno del 6%. Vamos a ver si Powell hoy nos da alguna visibilidad alrededor del 6%, que llevaría además al bono a 10 años americano a superar con creces el 4%, esa fotografía nos llevaría hacia la recesión de una manera definitivamente clara, pero a final del año. Porque los datos de ayer en Estados Unidos apuntan a que esto no hay manera de tirarlo abajo en el sentido inflacionario. El 2% se conseguirá
Truflation nos está diciendo que estamos en el 2,4%, pero no se conseguirá la core, la inflación subyacente sin energía y sin alimentos, descenderla, bajarla al entorno del 2%, si vamos al ritmo actual, al menos hasta 2025, dicen algunos analistas. Paul Krugman, además, ha querido acercarse a los bancos centrales, a ver si se le pega algo en ese entorno, y ha dicho en Vigo, donde ha dado una conferencia aquí en España, en Vigo, que la receta es clara. Suban los impuestos, bajen el gasto. Dice que no hay una alternativa para el entorno actual. Hay que también desde la política fiscal, no solo la monetaria, golpear al ciudadano, golpear a la empresa para que una vez se consiga con una subida de impuestos, o si no tuviéramos ya bastante, más agresiva y bajando el gasto público, conseguir apoyar a la política monetaria. Como teoría está bien. Se echa en falta que Paul Krugman, en el entorno de la ceguera de los bancos centrales, también apuntalara que lo que había que hacer era reducir el gasto. Porque poco keynesianista parece Krugman en este entorno, cuando lo de subir los impuestos y bajar el gasto estaba mejor en el periodo expansivo para intentar haber evitado el movimiento inflacionario que ahora padecemos. Era muy bonito apoyar las políticas de Biden hace unos años con ese estímulo de 1,3 billones en la salida del coronavirus, que ha sido la clave fundamental inflacionaria ahora, y ahí todos estos economistas de izquierdas no solo miraban para un lado, sino que parecían focas aplaudiendo al entorno de Biden, pero ahora, cuando la situación es dramática, vuelven a estar, dramática en el sentido del ciudadano, vuelven a estar poniendo encima de la mesa una política anti-keynesianista que en este entorno sería el peor de los escenarios. Oiga, vamos a subirle más los impuestos a los ciudadanos que no pagan suficiente ya y a las empresas que no pagan suficiente y bajarles el gasto para darle menos servicios todavía con los impuestos que pagan. Vamos, la política es, usted pague más que yo le voy a dar todavía menos servicios. De tal manera que de esa manera, hombre, claro, sí, así se puede ser premio Nobel de Economía. Solo con el apoyo de la izquierda se pueden decir tonterías y barbaridades como las de Krugman en un entorno como el actual, en el que te acogen en Vigo para decir estas sandeces alrededor de cómo el ciudadano, que no ha sido el responsable del movimiento inflacionario, sino los gobiernos gastones, ahora no solo va a sufrir el movimiento inflacionario que ya lo ha vivido. Ustedes piensen que la inflación acumulada que hemos padecido y que estamos padeciendo puede estar en el entorno de más del 20%. No solo eso, sino que en lugar de decir, bajen impuestos, pero dejen de gastar, bajen impuestos, pero dejen de tirar, regalar el dinero a estos gobiernos gastones, suban impuestos, golpeen más al ciudadano, que no es el responsable de la inflación actual, cuando ustedes aplaudían y aplaudían y aplaudían y aplaudían y aplaudían a Joe Biden cuando estaba incendiando la economía, aplaudían a Jerome Powell cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer alrededor de un movimiento de subida de tipos anterior todavía, o a Christine Lagarde, que ha hecho un movimiento de subida de tipos en Europa tardío. Defiendan a los banqueros centrales, defiendan a las élites gobernantes que lo han hecho mal y son los principales causantes de la situación en la que nos encontramos, para apalear todavía más al contribuyente y a la empresa en un entorno como el actual. Y eso sí, cuando hayan fundido los plomos, vuelvan a hacer una política expansiva monetaria y una política expansiva fiscal para volver a meternos en el mismo hoyo y vivamos como una especie de montaña rusa en los próximos 10 años. En lugar de generar una política impositiva, fiscal y sobre todo de gasto, de gobiernos gastones que ya se venía apuntando que iban a destrozar la economía con un movimiento de subida inflacionario que iba a golpear no a ellos, que están bien resguardaditos y no tienen frío, sino al ciudadano, y en este entorno actual, ahora encima son ellos los beneficiados, según Krugman, con este movimiento de suban impuestos y bajen el gasto. Vete a tu casa. Sigue publicando en el New York Times, que ahí tienes bastante, pero déjanos en paz. Suban impuestos, bajen el gasto. Suban más impuestos, bajen el gasto. Solo le ha faltado añadir el tax de rich. Solo le ha faltado a Krugman añadir ya en letras capitulares and tax de rich. Suban impuestos, bajen el gasto, tax de rich.
Es lo último que le ha faltado a Paul Krugman en otro de los desmanes estos de Paul Krugman, en este caso aquí en España. Ojo con que las élites quieran salir de esto indemnes en el sentido de política monetaria, de política fiscal y de cómo se tiene que actuar en un futuro. No, lo han hecho mal, se han equivocado, son los principales responsables, son los principales causantes y deben intentar sacar de aquí a los ciudadanos y a las empresas porque es su error de la mejor manera posible, no golpeándoles todavía más a ellos que están calentitos en el sillón, ellos que están bien calentitos en la trona que les da ser élite, poder y globalistas. El movimiento de UBS, cuarta clave del día, nos lleva a lo que se veía venir. Y es que al final las fusiones son un gran negocio, sobre todo cuando tienes el dinero público, en este caso el suizo. UBS va a eliminar más de la mitad de los puestos de trabajo de Credit Suisse, más de 35.000 trabajadores van a abandonar la entidad y a partir de aquí todo vale en este capitalismo también rampante. No solo se han ido por el camino esos inversores que compraron los AT1, sino que ahora el movimiento va a cepillarse una parte de muy importante del que ha sido uno de los principales bancos de inversión privada del último siglo. Es verdad que en la última parte se habían hecho muchas cosas por parte de la dirección, otra vez, pero lo van a pagar ahora también los trabajadores. 35.000 trabajadores van a abandonar la entidad. Y en Italia, un movimiento clave, el gobierno italiano elige a Fabio Panetta, Banco Central Europeo, como futuro gobernador del Banco de Italia. Se va Visco. Viene Panetta, pero Italia tiene ahora un hueco para cubrir en el Banco Central Europeo. Por lo que Meloni, que no tiene un pelo de tonta, sabe perfectamente lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es meterle una presión doble al Banco Central Europeo y alinear el posicionamiento dovish del Banco Central Europeo de la mano de un nuevo nombramiento dentro de la dirección. Saben que el Banco Central Europeo tiene uno de los 6 puestos de dirección. Panetta se va como máximo mandatario, como gobernador del Banco de Italia. Es más dovish que Visco, todavía más, y eso que Visco ya lo es. Pero sobre todo te llevas otro voto más para volver a presionar sobre todo a los países del norte alrededor de, oiga, esto les viene muy bien a ustedes, pero a mí me están haciendo una que no se tiene nombre. Por lo que dejen ya la tontería de la subida de precios, de la subida de tipo de interés y empiecen a impulsar una menor empiecen a empujar que no haya tanto gasto fiscal para intentar superar este momento. Pero el movimiento de Meloni es inteligente, no, lo siguiente. Saca a Panetta, lo mete en el puesto de Visco y sobre todo, como fichas de ajedrez, ahora va a volver a colocar un puesto dovish dentro del Banco Central Europeo para echarle todavía más leña en los países del sur a parad. Y si no, decoupling. Y si no, luego no me digan, es que voy a poner el mecanismo antifragmentación, es que... No, es que ¿qué? Si es que hay una política que está totalmente desacoplada entre los países del norte y los países del sur. Y ese posicionamiento es el que Italia quiere apuntalar. Vamos a ver si junto a España, si apoya, ayuda en ello. Vamos a ver si junto a Portugal se apoya y ayuda en ello. Claves de la guerra de Ucrania vienen hoy con una fuerza importante. Después de que ayer, estuviéramos viendo sobre todo reacciones. Miren, hoy sabemos 2 cosas más, sobre todo por parte del New York Times, que hoy ha venido cargado de la intrahistoria de lo que sucedió el fin de semana. Por un lado, se conoce que el líder bielorruso, que es Lukashenko, fue el que paró la masacre, fue el que paró la guerra civil. En palabras grandes, Bielorrusia, Lukashenko, fue el que le dijo al jefe de Wagner, a Prigozhin, que se detuviera o que él ya había hablado con Vladimir Putin, lo iban a aplastar. De tal manera que Prigozhin llega a Bielorrusia, sobre todo porque Lukashenko, en la conversación famosa con Putin, Lukashenko se pone en medio de los dos, habla por un lado con Putin, ve que Putin, lo que conocemos hoy, es que está completamente desatado en esa conversación, en el sentido, lo voy a aplastar, es que lo voy a aplastar, y Lukashenko le dice, no, porque, fíjense en la segunda clave de la guerra, dice hoy el New York Times, Lukashenko le dice, una mala paz es mejor que cualquier guerra interna, refiriéndose a una guerra civil, de tal manera que
vuelve, él está en medio, se marcha a Prigozhin y le dice, para que te aplasta. Prigozhin le diría un montón de cosas, pero la clave fundamental es que Lukashenko le dice, para, que te aplasta. Y en ese momento es en el que Prigozhin da la vuelta y Lukashenko le asegura, te vas a poder venir aquí a Bielorrusia. New York Times dice que Putin estaba completamente desbocado, convencido de atacar la columna Wagner no a 200 kilómetros, sino a 500. Y que Lukashenko es el que con esa frase que ayer cuando habla Putin a las Fuerzas Armadas, más o menos replica. Porque ayer en esa tercera clave que les pongo ahí de la guerra de Ucrania, Putin ayer reconoce que esencialmente se evitó una guerra civil. De tal manera que en ese movimiento en el que Putin está completamente desbocado, Lukashenko le frena, le permite a Prigozhin, para esta historia que vas a acabar mal, vente a Bielorrusia, y le lanza la frase de una mala paz en un entorno de guerra civil es mejor que cualquier guerra. No está hablando a nivel internacional, está hablando de la opción de una guerra civil que evocaba mucho a octubre de 1917 con la Revolución Rusa. Que es lo que también conocemos esta mañana y no es menor. Y ojo, porque Putin va a tener que decir algo al respecto. Porque un general ruso, según Estados Unidos, uno de los altos generales en Rusia, sabía, según New York Times también, el plan de Prigozhin, lo que a Estados Unidos le da a estas horas, sobre todo después de escuchar a Biden anoche, de que estaba Prigozhin apoyado por una parte del ejército ruso, de militares. De tal manera que esa fotografía en la que Prigozhin no solo no estaba solo, sino que había alguien que sabía más al respecto, un general ruso, deja la situación para este general, se llama Sergei Surovikin. New York Times le señala directamente diciendo que él conocía lo que estaba sucediendo desde hace más de una semana alrededor de Prigozhin y hasta qué punto no le estaba apoyando. De tal manera que Putin tiene ahora mismo claro quiénes también dentro del ejército estaban apoyando, estaban apuntalando el movimiento de Prigozhin. Dice el New York Times que ese general ruso conocía todo el movimiento de rebelión de Prigozhin semanas antes de que Prigozhin hiciera el movimiento, lo que le deja en una posición claramente complicada. Tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar, pero ojo con este alto general de Rusia que va a tener o que tiene una situación complicadísima según el New York Times, porque estaría apuntando que el complot no era solo de Prigozhin, sino que una parte del ejército iba a por Putin, iba a derrocar, iba a apoyar la rebelión de Prigozhin para acabar con Putin, aunque Prigozhin dijera posteriormente que no estaba detrás del derrocamiento de Putin. Biden anoche dijo que era demasiado pronto para conocer las consecuencias de la rebelión contra Vladimir Putin, pero que Ucrania necesita más armas. Les suena la historia, ¿no? Y que es el momento clave para apoyar a Ucrania, darle todo el apoyo que sea necesario para que Ucrania pueda llevar a cabo la contraofensiva, que es una de las claves fundamentales prácticamente 3 días después. Y es por qué Ucrania no ha aprovechado más la contraofensiva si había una situación de tanta debilidad en el ejército ruso. Claves y gráficos de la jornada. Fíjense en este primer gráfico. Va a hablar el Banco Central Europeo a las 3:30 junto a Lagarde, Powell, es decir, Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Japón. Es la gran cita de los bancos centrales fuera de Jackson Hole, que la tendremos en agosto, en Wyoming, en Estados Unidos. Esta de Sintra en Portugal nos va a centrar un poco quién de todos es más salvaje, en el sentido de política monetaria. El que más salvaje sea, tiene premio. El apuntalamiento de su moneda como fuerza desinflacionaria, por lo que vamos a ver hoy una pelea de gallos, a ver quién de todos es más salvaje a la hora de golpear. Salvini ha querido anticiparse a ese movimiento. Ayer escuchamos al viceministro italiano, una de las manos derechas de Meloni, el jefe, el máximo mandatario de Lega en Italia,
diciendo o subiendo el tono ya de una manera importante. Fíjense en el gráfico porque la deuda del gobierno italiano está muy relacionada con las palabras de Salvini. Dijo el viceprimer ministro Salvini que el Banco Central Europeo es, y su política, peligrosa para las familias y peligrosa para las empresas. Y apunta además de que el Banco Central Europeo está avanzando en el riesgo de desencadenar una recesión, que es y que va a ser, dice Salvini, peligrosa para las familias, peligrosa para las empresas, señalando a Christine Lagarde antes de la comparecencia de hoy en Sintra alrededor de que esa política que está haciendo, sobre todo de subida de tipos totalmente desbocada, va a llevar a un problemón. Y el problemón Salvini sabe muy bien cuál es. Se llama deuda. Se llama crisis de deuda. Por eso este gráfico de la deuda total de Italia y de los repos, por otro lado, del Banco Central Europeo alrededor de cómo puede echar hacia arriba ese movimiento de compras para intentar evitarnos a todos los europeos una crisis de deuda salvaje. Pero hay un nuevo máximo ahí, alrededor de 2,8 billones de deuda pública total de Italia. Vamos, un problemón descomunal que si no lo lleva bien el Banco Central Europeo, sobre todo en el movimiento de subida de tipos, Salvini está apuntando a la clave fundamental. Esto va a ser muy peligroso, tanto para familias como para empresas, como les veníamos diciendo desde el inicio de las claves, alrededor del movimiento del mensaje que pueda dar hoy Christine Lagarde. Oiga, no va usted a por los gobiernos, va usted a por ciudadanos y empresas, en el sentido de que en lugar de decir la política fiscal se debe hacer algo de manera inmediata, solo se van mandando mensajitos, porque en el fondo esos gobernantes son los que la colocan ahí, a Christine Lagarde. De tal manera que tenemos una especie de círculo vicioso, más que virtuoso, en el que la posición o el elemento más débil es precisamente el ciudadano y la empresa. Conocimos anoche, vamos a conocer también datos enseguida de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, y por tanto está bien empezar a ver cómo el GDP Now de la Fed de Atlanta nos está marcando el ritmo de crecimiento. Conocimos ayer una actualización de ese GDP Now de la Fed de Atlanta, vuelve a caer un poquito más, se va acercando al entorno del 1,5%. Eso significaría lo que estamos viendo en los últimos días, que este trimestre que hemos pasado va a salvarse de la recesión con creces, sobre todo por las exportaciones. No parece que la demanda interna vaya a ser tan fuerte ya como en los últimos datos, y a partir de ahí, verano parece estar salvado por las condiciones de la economía estadounidense, pero el último trimestre del año puede ser, bueno, un batacazo descomunal. Eso sí, en este entorno hay que ver también los elementos diferenciadores. Crecimiento de la economía estadounidense en el entorno del 1,7, crecimiento de la economía china con todas sus revisiones en el 5,3, 5,4, Fíjense también el movimiento en el que va el decoupling entre las dos economías. Pero Fed de Atlanta nos está diciendo no hay recesión bajo ningún concepto, pero sobre todo va a haber un crecimiento fuerte. Vamos a ver el dato trimestral. Vamos a ver de qué manera se comporta también el movimiento en distintos aspectos de ese dato trimestral, sobre todo demanda interna. El otro punto fundamental viene alrededor de lo que les venimos contando también en los últimos días. Cómo Europa tiene un problemón interno a la hora de tomar decisiones, cómo Europa está teniendo un problema a la hora de juntar, ¿no? De juntar todo ese movimiento, hacer ese proceso de aglutinarse, de atarse bien entre todos los países para la toma de decisiones correcta. Fíjense la fotografía que tenemos y sobre todo viendo el gráfico en el que vemos como no hay manera, gas y petróleo, de llevar eso a cero como si se consigue con el carbón, porque ahí no hay una necesidad. Es como con el uranio para los estadounidenses. Oiga, yo tiro el petróleo abajo, pero el uranio no me lo toques, ¿no? Es chocante ver cómo Grecia veta el recorte en el tope del precio del petróleo del G7, en este gráfico de IF de Robin Brook se ve perfectamente, pues precisamente por una razón. ¿Por qué no veta Grecia? ¿Por qué veta Grecia el recorte del tope del precio del petróleo del G7? Porque está en deuda con los oligarcas navieros griegos, que es una de las partes más escandalosas que está viviendo Europa desde febrero del año pasado. Primero se forran y luego le venden los barcos. Y de ahí que Grecia esté ahora mismo en una situación muy complicada porque está en deuda con esos oligarcas navieros, que no nos cuenten historias. Oiga, sus políticas están apuntaladas por su interés particular y no por el interés general, en el caso de que el interés general esté en poner un tope del petróleo. Y si hay un tope del petróleo como interés general, dejen de hacer el ridículo. Porque si la media del precio del petróleo está en $54 y el tope está en 60,
Esto solo ha servido para reírse de los europeos. Hungría sigue en el mismo camino y no lo va a parar importando energía rusa, por lo que una parte de las sanciones está hecho para mirar a la galería. Oiga, Putin y toda la situación de Nord Stream hizo que el petróleo se acabara hace un año a través de Nord Stream. Oiga, hay una crisis de gobernanza salvaje en Europa, pero salvaje, en el que no se consigue de verdad alinear a todos para intentar ir a un mismo objetivo. El problema europeo es salvaje de gobernanza, a la hora de entender que los intereses particulares están siendo mucho mayores que los intereses generales. Perfecto, pero no nos tomen el pelo luego con 11 paquetes de sanciones, cuando cada país, y sobre todo quienes se les permite, están en un entorno en el que hacen lo que le da la real gana. Y sobre todo, se saltan las sanciones. No solo el caso de Turquía fuera de Europa, sino también esa Grecia, esos oligarcas navios griegos que están tomando el pelo al conjunto de Europa. Oiga, o nos alineamos todos o frenen esto. Por otro lado viene China. Fíjense en el siguiente gráfico. El aumento de las exportaciones de China a Rusia es el nuevo G7. China es el nuevo G7 de Rusia. Rusia ha encontrado un nuevo G7 para comprarle su petróleo, para comprarle su gas, para ser ese G7 que necesitaba. China ahora mismo es tan importante como todo el G7 junto. Básicamente porque el G7 es Estados Unidos más 3 amigos. 6 en concreto. Pero fíjense en el gráfico. Oiga, es que el G7 es el poder clave en el mundo. Por lo que vamos a sancionar a Rusia, este es irónico todo, ¿eh? Vamos a sancionar a Rusia, que lo vamos a destrozar a Rusia. Dice, no. Pero si Rusia ya tiene su particular G7 y solo tiene que negociar con uno. ¿Quieren un G7? Espérense al mes de agosto con los BRICS. Que esto de China va a ser una broma. Rusia está viendo que la fotografía económica no es tan mala porque se está haciendo un bloque frente a lo que es el poder hegemónico en declive frente al poder alternativo en ascenso total. Oiga, cuando se miran los bloques ahora mismo, lo que está viendo Rusia es: estoy en el bloque en el que me apoyan de verdad, no tengo ningún problema. ¿Podría haberlo hecho hace 20 años? Probablemente no. ¿Lo puede hacer ahora? Sí, porque China es una bestia económica. De tal manera que la noción de que el G7 tiene que controlar, tiene que hacer los controles de exportación, que hay que detener de alguna manera toda la maquinaria de guerra de Putin por todo el tema del petróleo y el gas y todos estos mensajes de von der Leyen, del otro, de todo, del de más allá, al contribuyente europeo y estadounidense, son una broma. Son una broma, es una fantasía, es un delirio, es una utopía. El comercio mundial, y de esto parece que ni Krugman se lo ha explicado bien a Biden, ni Paul Krugman se lo ha explicado bien a Biden, está demasiado descentralizado. Demasiado descentralizado. Oiga, que le vamos a bajar el precio al tope, como se dice desde el norte de Europa. Pues vale, pues bájenlo, pero si se lo vendo a India y a China, que le hacen a ustedes una risa por el camino. De tal manera que hay una parte que no se han enterado en Occidente, que no nos hemos enterado en Occidente, que se llama que el comercio mundial está demasiado descentralizado, pero si lo hemos creado en Occidente. ¿Pero qué parte nos hemos perdido del capítulo? ¿Qué capítulo nos hemos perdido en la serie? ¿Quién se hace sorprendido ahora cuando hay un movimiento de demasiada descentralización que impide controlar a Rusia en este entorno? Miren el gráfico. Que miren el gráfico del G7 y de China, de IF, de Robin Brooks. Es clarísimo alrededor de que China sustituye de manera perfectamente eficiente, Rusia sustituye de manera perfectamente eficiente al G7 por China. ¿Pero qué hace Biden? ¿Qué hace von der Leyen? ¿Pero qué hace el conjunto del G7? Se están riendo de ellos. No solo se están riendo, están generando un bloque que es un peligro a futuro para los intereses de Occidente. Una vez que los BRICS el mes que viene, agosto, metan 50 países más, la Segunda Guerra Fría no solo está planteada, está andando y tiene un claro posicionamiento de que unos posibles ganadores son aquellos, son los de los BRICS. Con lo que la estrategia de las sanciones, la estrategia de la división, la estrategia de romper, es un error mayúsculo, económicamente hablando. Pero si lo que estamos dándole es más aire a los BRICS, a China,
para convertirse en la hegemonía económica. Estados Unidos está cayendo en la trampa. Estados Unidos está cayendo en la trampa económica. China no ha vivido tan feliz económicamente hablando como el momento actual. Tiene un mundo paralelo creado a su medida. Está tejido a medida para China. Está tejido a medida para China. Y encima sigue contando con los semiconductores de Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico, el siguiente tweet de Kevin Smith, alrededor de que dice hay 3 convicciones que soportan la situación actual, pero que nos apunta a que cuando llegue la recesión va a ser más fuerte. La primera, fíjense en este gráfico de Crescat Capital que nos apunta en su tweet Kevin Smith, alrededor de cómo la burbuja tecnológica ha liderado las últimas recesiones. De tal manera que dice, la burbuja tecnológica nos va a volver a liderar la recesión. Ha llegado tarde, en un momento de ciclo tarde, le está haciendo un movimiento bullish al mercado, pero no tengan ninguna duda, dice este analista, de que la tecnología será la clave fundamental a través de una burbuja para la recesión. Y un segundo punto fundamental, el que les venimos diciendo. La clave fundamental está en mirar a la mayor demanda que hay ahora mismo de oro, saliendo precisamente de la renta fija, elevando todavía más la rentabilidad de la renta fija en este entorno. En este gráfico se ve perfectamente que la recesión, nos dicen esta mañana algunos informes, se va a poder sortear. Miren, eso es la segunda avenida. Eso es un milagro. Eso es histórico. Si se consigue un movimiento así, es histórico. Pero es histórico porque algo habrá pasado. No puede suceder en un entorno de leading indicators, de masa monetaria. No puede suceder en un entorno como el actual, a pesar de los datos de ayer. Fíjense en el siguiente gráfico, ventas de viviendas nuevas. Es como vivir en un mundo de locura continua. Suben los tipos y amenazan con subirlo más, con lo que amenazan con subir más los hipotecarios. ¿Y qué hacen los estadounidenses? Irse a comprar más casas. Es lo típico. Oiga, que le voy a subir los tipos ya hasta el 6, o hasta el 6,25, o hasta el 6,50, y vamos a celebrarlo comprando casas. Más 12% mensual. Frente a un movimiento anterior del menos 10. No, frente a un movimiento anterior del más 3, frente a un movimiento que se esperaba del menos 10. No solo no se ha cumplido el menos 10 del forecast, sino que ha ido al más 12%. Oye, que suben los tipos, compramos casas. Si la FED está flipando. Dice, pero ¿qué les pasa? ¿Cómo que les pasa? Que habéis inundado de dinero el mercado. Precio medio de la vivienda nueva, menos 7,6 anual. Nada alrededor de que haya estallado una burbuja cuando esto ya se está recuperando. O este otro gráfico que conocimos ayer, el índice de confianza del consumidor de junio, que aumenta a 109 frente al 104 estimado, frente al 102,5 anterior, dándole todavía más empuje a que el consumidor llega al verano y dice, voy a gastar. Y fíjense otra de las cuestiones clave que se ven en la mañana en Estados Unidos, Wall Street Journal, la malaria se vuelve a contraer en Estados Unidos 2 décadas después. Y ya está diciendo también las autoridades sanitarias estadounidenses que cuidado porque el verano va a traer la importación de más casos. La malaria llegando a Estados Unidos 2 décadas después de que se hubiera erradicado. Recesión. Data. Banco Central Europeo. Christine Lagarde. Debería ver este gráfico. La evolución del consumo industrial de gas en Alemania, cayendo en la última semana un 17%, el acumulado de junio un 19%, el acumulado del 2023 un 18%, cayendo en la última semana, solo en la última semana un 17%. ¿Es un problema del norte de Europa? No. Es un problema de que la economía europea se está yendo por el retrete. España está creciendo, ¿no? Última semana, caída del consumo de gas por parte sobre todo de las empresas, 14%. Consumo industrial de gas, 14% de caída. Acumulado de junio, 13%. Acumulado del 2023, 18%. Ahí ven el gráfico en alemán, en el que nos plantea en la línea naranja cómo va el descenso del consumo de gas. ¿Por qué? Industrial, ¿por qué? Por el camino a la recesión. Frente al 2021, fíjense porque la línea gris nos marca la parte baja y la parte alta de la media de los últimos años, entre el 18 y el 21. La media en la que se ha movido. 2022, 2021
la media en gris estamos muy por debajo. ¿Por qué? Porque se está anticipando un movimiento recesionario bastante agresivo en este entorno. Y aquí en España faltaba por cumplir un trámite importante a este gobierno antes de las elecciones, el PNIEC, ese plan que se hizo antes del coronavirus sobre cómo tenía que ser el mix energético y que se envió ayer a Bruselas y que hoy a las 10 de la mañana se le va a explicar al conjunto de la ciudadanía cómo va a ser el próximo plan energético. Abelardo Reynoso, analista energético. Abelardo, muy buenos días. No lo escuchamos, Abelardo. Si se puede desmutear, que yo creo que tiene el micrófono muteado. Listo ya. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abelardo. Bueno, tenemos el PNIEC ya encima de la mesa. Poco sabemos todavía hasta que no veamos la explicación total del gobierno, pero se ha enviado a Bruselas en los tiempos en los que era obligatorio enviarlo, y ahora hay que ver cuáles son los pilares, las teclas fundamentales. ¿Cuáles deben ser, Abelardo, para cuando escuchemos al gobierno que sepamos por dónde está tirando ese movimiento de nuevo plan energético español? Pues lo que debería haber sido, debería haber empezado por hacer un punto de análisis de qué ha pasado con el PNIEC del año 2020, ¿no? El hecho de que uno de los argumentos que pone encima de la mesa el Gobierno y el Ministerio de Transición Energética es que no se han cumplido los objetivos que aparecían fijados en el PNIEC inicial. Habrá que analizar por qué no se han conseguido, ¿no? El hecho de que se pongan una serie de números, sobre todo en lo que se refiere al despliegue de energía renovable, ese no es el objetivo que tenemos que buscar en este momento de una transición energética sostenible, no desde el punto de vista solo medioambiental, sino desde el punto de vista técnico, estratégico y del propio sistema eléctrico, en nuestro caso del español. No podemos olvidar que la energía renovable supone a nivel mundial el 5% de la producción de energía, ¿no? Y que en estos últimos 20 años la dependencia de los combustibles fósiles pues han pasado del 86 en el 2000 al año pasado en torno al 83. O sea, hemos bajado un poquito. Luego hay que entrar más en el detalle y no pensar que componer unos objetivos, y yo entiendo que por ahí irá la presentación, como comentaba esta mañana, del nuevo PNIEC, irá enfocado más a unos nuevos números más exigentes en cuanto a despliegue renovable, a una mayor despliegue de todo lo que está relacionado con el vehículo eléctrico y la movilidad eléctrica, y, por supuesto, en algo que ya se viene reiterando en las últimas semanas, todo lo que está asociado a aumentar la eficiencia energética. Me parece que faltarán algunos puntos importantes. Uno es, como siempre, y yo creo que es el primero, el de asegurar la seguridad energética del país. Y después el segundo es integrar a todos los consumidores en este plan nacional y no pensar solo en la parte de la generación de energía. El sector está profundamente preocupado. Por el almacenamiento. Se puede ver un colapso de precios, ya se ha vivido horas a 0 euros, que ponga en peligro sobre todo los planes pactados con el banco a la hora de recibir los préstamos. Oiga, yo le apoyo porque esto es un buen negocio, pero si el precio de esto es 0, ¿por qué le voy a dar el dinero? ¿Cómo me lo va a devolver si no tiene precio de energía? Básicamente, para que lo entienda todo el mundo, ¿por qué no tenemos pilas suficientes para almacenar toda la energía? Y entonces la energía directamente o apagas o la tiras. ¿Eso es eficiencia? Es decir, ¿debería estar dentro del PNIEC un plan claro de conseguir almacenar bien? Es decir, porque claro, tenemos muchas horas de sol, por ejemplo, en España, somos un país que tenemos la suerte de tener muchas horas de sol, pero claro, puede ser negativo a la hora de ver que los precios se van a 0. Y si se van a 0, cuando coja el banco ese plan le dirá, pero usted que me dice que va a tener cuántos ingresos si no los puede almacenar. ¿Hasta qué punto ese colapso energético lo podemos vivir si el PNIEC está mal planteado en materia de almacenamiento? Tienes toda la razón, José. El primer dato que quería dar es en la situación en la que estamos ahora, que es una generación total, una potencia total instalada en torno a 120 gigavatios, solo de renovable
estamos en torno a 50 megavatios, por hacer números redondos y porque se nos queden a todos. Y la potencia máxima histórica en España ha superado ligeramente los 45 gigavatios. Es decir, solo en renovables tendríamos capacidad suficiente para dar cobertura a la demanda. Por acotar, en lo que llevamos de año, el pico de potencia máxima demandada ha estado en 39. Es decir, por potencia instalada estamos sobredimensionados. Luego, aplica lo que acabas de decir. Lo importante es cómo puedo almacenar toda esa energía que además es intermitente y se produce en determinados periodos del día, como es claramente la fotovoltaica y como le pasa a la eólica. Los sistemas de almacenamiento de los que estamos hablando, de baterías, pilas y demás, no tienen la capacidad suficiente para poder almacenar esa energía que podemos estar generando durante unas determinadas horas del día para después utilizarla en momentos donde no tenemos el sol o donde no existe viento. Y ahí donde debería entrar y el PNIEC debería de considerar es toda la parte de almacenamiento asociada a la hidráulica, al bombeo. Esa es una de las partes más importantes que debería de contener este PNIEC. Y es más, cuando empezamos a hablar de hidráulicas y bombeo, no podemos olvidar de un plan hidrológico nacional que no solo debería de cubrir las necesidades hídricas, hidrológicas, de agricultura y demás, sino también estar integrado de alguna manera con estas necesidades de almacenamiento energético. Y sin ninguna duda, para el almacenamiento hidráulico falta una adecuada legislación que dé soporte a ello. En cuanto a lo que decías de los precios, claramente, si ese es otro de los temas que habrá que abordar, la reforma del mercado, porque no podemos seguir jugando con unas condiciones donde a un inversor que ha hecho su business plan pensando en unos determinados costes de la energía, se encuentra con que muchas horas del día el coste de esa energía en el mercado es 0 euros, como ya ha pasado. Y eso es de los temas que debería de estar en la máxima prioridad de este nuevo PNIEC. En el anterior PNIEC había una energía que era totalmente... Bueno, había dos, que eran totalmente sucias, oscuras, aparte del carbón, que eran el gas y la energía nuclear. En estos 3 años de PNIEC, que aquello es papel mojado ya, porque además era antes del coronavirus, hemos visto como tanto la energía, como el gas natural como la energía nuclear pasaban en el entorno europeo a ser verdes, ¿no? O al menos a tener un componente verde, uno influenciado por Alemania y otro por Francia. Vemos además que en estos años ha cambiado algo importante. China apuesta profundamente por la energía nuclear, ve además nuevos componentes que pueden hacer que sea una energía nuclear limpia, con pruebas que está haciendo con componentes que no sean uranio además, como contamos aquí en Negocios hace una semana, de tal manera que quedarse con un PNIEC donde la energía nuclear sigue siendo la malísima y no es uno de los elementos clave a la hora de conseguir una solvencia energética, nos puede lastrar, porque comentabas, Abelardo, la energía solar ahora mismo tiene mayor capacidad sola para dar todo, pero no se puede, y nuestro camino hacia el hidrógeno también puede chocar con el camino del gas natural si el resto de Europa, sobre todo desde Argelia, traza ese oleoducto o traza ese gasoducto por Italia hacia Alemania, y España puede quedar con la energía nuclear y con el gas por haber apostado por el hidrógeno verde en una situación complicada. ¿Qué papel debería tener la energía nuclear y qué papel debería tener también como secundario el gas natural frente al hidrógeno? Me parece que estamos apostando todo al 33, ¿no? Todo al hidrógeno. Eso es muy interesante porque cuando hablamos de independencia energética, parece que la independencia energética es tener todo renovable y entonces ya no depende de nadie. No es así. La independencia energética es que tú construyas un sistema energético donde te dé cobertura a todas tus necesidades eléctricas con las fluctuaciones que se puede tener en determinados momentos, ¿no? Lo que supone la energía nuclear en el caso español es clave. La energía nuclear está produciendo y está siendo necesaria en torno al 20% de la generación que se produce cada día. Es una generación de base y por encima de todo eso es donde tenemos que empezar a conectar el resto de tecnologías. La energía producida por los ciclos combinados, con el gas, como comentas, es también clave
para regular esos momentos de caída de demanda, bien del viento, bien de la fotovoltaica, que impide que la nuclear pueda responder, porque la nuclear es una generación de base que no se puede modificar con la flexibilidad que tiene la ciclos combinados. Luego vamos a tener que tener nuclear y vamos a tener que tener ciclos combinados por la propia estabilidad del sistema eléctrico. El sistema eléctrico solo con renovables tampoco va a poder ser consistente. Muchísimas gracias, Abelardo Reynoso, analista energético. Muchísimas gracias, Abelardo, por atendernos a estas horas. Buen día y buen negocio, Abelardo. Venga, buen día. 8:50 de la mañana, CNBC está contando a estas horas que Google estaría teniendo conversaciones productivas con la Unión Europea sobre la regulación de la inteligencia artificial. CNBC apunta a que Google está avanzando de manera muy importante con conversaciones productivas con la Unión Europea sobre cuál debe ser la regulación de la inteligencia artificial. Sentimiento del consumidor alemán, el GfK, menos 25,4 frente a un pronóstico de menos 23, frente a un dato anterior de menos 24,2. GfK, sentimiento del consumidor alemán, menos 25,4 frente al 24,2 anterior, menos 25,4, ahondando también en ese pesimismo del consumidor en Alemania. 8:51 de la mañana, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo podemos analizar los datos de la economía estadounidense en la jornada de ayer y si eso lleva a que la FED no tenga más caminos que el 6% en tipos de interés, Juan Ignacio? Sí, lo hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Que la FED no va a tener más remedio que llegar al 6%. Los datos de la economía americana que salieron ayer eran bastante buenos. Eso no obsta para que, a la vez que contemplamos eso en Estados Unidos, Standard & Poor's, que ahora realiza esos o calcula esos indicadores adelantados que son los PMIs, ha hecho un resumen de lo que eran los indicadores adelantados para el mes de provisionales para el mes de junio y ha llegado a la conclusión de que ha aumentado la probabilidad de que la economía mundial entre en recesión, sobre todo por culpa del sector manufacturero, pero también el sector de servicios, que estaba funcionando muy bien, pues está desacelerando algo. Standard & Poor's Global PMI da por hecho, por otra parte, que la lucha contra la inflación prácticamente está obteniendo resultados, con lo cual estamos ahí en un difícil equilibrio de economía mundial que se desacelera, con casos como el de Alemania o como el de China, Estados Unidos, que sigue con una economía bastante fuerte, pero con indicios que pueden hacer pensar que será más complicado de lo que se creía que la inflación se pueda controlar, mientras que mundialmente parece, por lo que dice Standard & Poor's Global PMI, que la lucha contra la inflación está dando buenos resultados. Si vemos, por ejemplo, Truflation, sí que nos estaría marcando esa inflación más puntual, más diaria, ¿no? Un camino hacia el 2,4 es el último dato que hemos visto, no así la Core, que sigue estando demasiado pegajosa, dice el banco, dice la Reserva Federal. Hoy tenemos a Lagarde, tenemos a Jerome Powell, en el que todos deben tener un discurso duro, ¿no? Porque si no se va a notar también en sus monedas. Si el Banco Central Europeo ahora rebaja un poco el tono de tensión sobre el movimiento o el techo del tipo de interés, ahí también lo va a notar mucho el euro, dañándole sobre todo el movimiento hacia el 1,10 que está teniendo, ¿no? Bueno, hace un par de días Lagarde estuvo bastante dura en una entrevista, ¿no? Y alguno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, de uno de los países bálticos, pues que hacen falta bastantes más subidas de tipos de interés. Y por lo que se refiere a la Reserva Federal, pues Jerome Powell dejó bien claro que en julio habría una subida de tipos de interés, con lo cual lo normal es que sigan todos en esa línea, tanto BCE como Reserva Federal. Y bueno, el tema de las divisas es mucho más complicado de encontrar una relación directa entre subidas o bajadas de tipos de interés en uno y otro lado del Atlántico y que se fortalezca o se deteriore la posición, la cotización de una de las divisas. Ahora mismo yo creo que es muy importante, como siempre lo es, el diferencial de tipos de interés de largo plazo
entre Estados Unidos y Alemania, pero también ha cobrado mucho protagonismo desde octubre del año pasado el tamaño del balance del BCE comparado con el tamaño del balance de la Reserva Federal. De hecho, el que el euro recuperara desde 0,95 hasta prácticamente 1,11 contra el dólar, pues se ha debido a la gran reducción que se produjo en el balance del Banco Central Europeo, muy superior a la que se ha producido en el balance de la Reserva Federal. Hoy es un día clave porque vamos a ver entre hoy y mañana cuánto devuelven los bancos europeos al BCE de los préstamos llamados LTROs, ¿no? Hay un vencimiento y por lo tanto la oportunidad de amortizar parte de esos préstamos y puede que se ha estimado que podrían incluso amortizarse entre 400.000 y 500.000 millones de euros. Si eso fuera así, pues lo normal sería ver una reacción alcista del euro. Lo que pasa es que también en la subasta semanal la demanda de liquidez por parte de la banca europea ha sido muy alta, con lo cual parte de lo que se cancele de préstamos de LTROs pues se va a ver compensado por el nuevo endeudamiento de los bancos en la subasta de liquidez. Juan Ignacio, decía Morgan Stanley, decía Mac Wilson, pero lo veían en dicen también otros analistas en Estados Unidos, que ahora sí llega el momento de la caída de los beneficios empresariales. ¿Compartes opinión con ellos? Sí. O sea, está en esa línea, va también lo que yo sostengo. Hemos vivido una situación de subida de tipos de interés que prácticamente no ha afectado a las empresas, pues en parte porque estaban endeudadas a tipos cero anteriormente, pero ya en el último año y medio han tenido que irse endeudando en la deuda nueva a tipos de interés crecientes, ¿no? Y el ritmo del consumo es muy difícil que se mantenga a los niveles de los últimos meses o de los últimos 2-3 años, una vez que el colchón de ahorro, tanto en Europa como en Estados Unidos, se haya consumido y se ha consumido más rápidamente de lo que hubiera sido esperable por esas subidas de precios tan fuertes que ha habido. Una última pregunta, Juan Ignacio. ¿Crees que en este entorno coge cuerpo que no haya una recesión o es prácticamente un milagro que se consiga evitar la recesión? A mí me parece que será un milagro que se consiga evitar, pero estamos en una situación muy nueva históricamente en la que el ahorro de las familias y el ahorro de las empresas ha sido enorme gracias a esas inyecciones enormes de liquidez que se produjeron durante el primer año y medio, 2 años de la pandemia, y por lo tanto nos podemos encontrar sorpresas grandes. Es muy raro ya que con subidas de tipos de interés del 0 al 5 o 50% y del 0 al 4%, pues que no se haya notado más en las economías, pero probablemente ese efecto es un efecto que va a llegar con mucho retraso, por lo que he comentado antes, tipos de interés cero en el que se han estado endeudando las empresas. Piénsese que el tipo medio ahora mismo de la deuda del Tesoro español está en torno al 2% y del americano también. Eso históricamente es una completa anomalía. Eso ayuda a que sea más complicado que llegue una recesión, pero con tipos tan altos, antes o después terminará por llegar. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Buen día, Juan Ignacio, y buen negocio. Gracias, igual. 8:58 de la mañana, vamos a titulares del día y enseguida avanzamos también. Arrancamos la renta variable europea, que viene componente alcista, que viene arriba, sobre todo después de ver el rally de la jornada de ayer. Buenos días, Eva.